Y aquí estamos en Eco City. La ciudad que soñamos. Y ahora, como siempre, recibiendo a un amigo, a Diego Martínez de María. Y aquí le estamos poniendo el título a esta nota, que es Hipertensión arterial, el enemigo silencioso. Contanos un poquito esto de la hipertensión arterial, cómo es que afecta, digamos, a la gente y por qué a veces decimos que la hipertensión arterial puede ser traicionera. Bien. No, el tema creo yo que empieza hace muchos años atrás con el tema de que la hipertensión arterial afecta solamente al hombre, que es el único mamífero que tiene hipertensión arterial y que mayormente se produce por dos cosas, por un desbalance en la alimentación y por los hábitos sedentarios que ha adquirido, digamos, el hombre a través de los años. Ahora, hay mucha gente que padece la hipertensión arterial pero que no se da por enterada, y ese es un grave problema. Exactamente, por eso se lo llama el asesino silencioso, es decir, uno puede tener hipertensión arterial durante mucho tiempo, durante muchos años, y si no tiene controles periódicos, no se toma la presión, no saber, digamos, que es hipertenso y los riesgos que corre secundario, digamos, a la hipertensión, ¿no? ¿Desde qué edad es conveniente empezar a tomarse la presión como para tener un chequeo, o en cualquier momento de tu vida puedes tener... El control de la hipertensión arterial le compete a todos los médicos en general, digamos, sí. No es del cardiólogo o del clínico. Sí. Yo creo que el momento ideal para tomar la presión y empezar a detectarla y pesquisarla es el pediatra en un adolescente, más teniendo en cuenta hoy en día la alta incidencia de sobrepeso que hay en la adolescencia. Así que yo creo que ahí es el primer momento en el cual uno debería tomarse la presión, digamos, cuando es chico y cuando la madre lo lleva al pediatra. ¿Qué valores serían los que deberían preocupar, digamos, en un chico como para empezar a medirle más seguido? Porque no es la misma presión que podemos encontrar en un individuo de 70 años. Exacto. Yo, digamos, a grosso modo, uno a los adolescentes lo podría dividir en 12 años, 12 para abajo, en el cual ahí hay que usar las tablas de Lejarraga y es, digamos, un poco más engorroso detectar hipertensión arterial, porque el pediatra tiene que relacionarlo con la talla, el peso, es decir, otras características aparte de la cifra de presión arterial. Y arriba de 12, 13 años ya es prácticamente un adulto por el desarrollo actual que tienen los adolescentes, así que ahí uno podría tomar la cifra de 14,9, 140-90, que es la que uno ya tiene asimilada, digamos, en el adulto joven o en otro tipo, en otro grupo etario. Así que yo creo que el punto de corte sería ese, 12, 13 años, donde ya el adolescente adquiere, digamos, la fisonomía, por así decirlo, de un adulto, ¿no? Ahora tenemos una presión óptima, que sería el famoso 12,8, y después tenemos una normal alta, que sería 14,9. En un chiquito de 13 años... por ahí con el 14,9 sería que por lo menos para empezar a vigilarlo, si es que está excedido de peso, si es que está comiendo con demasiada sal. ¿Qué porcentaje de la población adulta pensamos que pueden estar teniendo hipertensión arterial? Y el porcentaje es bastante alto, es prácticamente, digamos, un tercio, depende digamos, de los datos que uno tenga de las diferentes instituciones científicas, pero más o menos oscila entre eso, en un 25 a un 35% la prevalencia de hipertensión arterial. Y un dato importante, como vos decías, el tema de McDonald's, yo creo que ahí en ese chico, como vos decías, Ricardo, digamos, es donde se tiene que plantear ahí una primera medida, un primer objetivo, el pediatra.
optimizar los hábitos de vida saludable, decirle que tiene que comer bien, qué es lo que debe comer, hacer actividad física y tratar, digamos, de que esas cifras de presión altas no sigan siendo altas en un chico o en un adolescente que ya tiene un síndrome metabólico o un principio de síndrome metabólico. Entonces, de ahí en adelante, uno, aparte es mucho más fácil corregir todas estas cosas en un paciente adolescente que no ya en un adulto joven, ¿no? ¿Qué pasa cuando las presiones se juntan? Cuando hay muy poquita de diferencia entre la mínima y la máxima. Ese es uno de los mitos. Sí, ese es uno de los mitos. Yo siempre le digo mira. a los familiares que cuando las presiones se juntan, el paciente está muerto. Claro. Bueno, pero se pueden juntar pero de por todas unos maneras, puntitos. Digamos. Sí, lo que pasa es que en los adultos jóvenes Sí. a veces no sube la presión máxima, sube la presión mínima, sube la diastólica y entonces hay una diferencia de, digamos, de poco milímetros de mercurio, pero Claro, no dos, a tres, eso, no, 20, bueno, pero 30, a eso voy 40 yo, no milímetros que de se mercurio. juntan Entonces, claro, ahí viene el mito de que Claro. las presiones No. se juntan. En pero realidad, no es tan así. Uno debería tener más miedo cuando las presiones se separan demasiado. Ah, mira, bueno, qué dato. Que ese es un signo que puede estar marcando un futuro daño en las arterias. Por Bueno, eso, y a ver, ¿qué tan separados pueden llegar a estar? Digamos, eso lo que ustedes comentan se llama presión de pulso. Y eso Ajá. hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, la comunidad médica pensaba que eso formaba parte de la fisiología, digamos, de un paciente anciano, arriba de los 65, 70 años. Se endurecen las arterias, pierden rigidez, y eso hace que digamos, la máxima, o sea, la presión sistólica es continua, siempre aumenta en relación con la edad. Mientras que la diastólica aumenta hasta los 55, 60 años, y después empieza a descender por ese, digamos, por ese endurecimiento de la arteria. Eso es un poco una línea de investigación nueva de la hipertensión arterial, que es la mecánica vascular. Entonces, cuanto más separadas estén las presiones, peor, digamos, o más riesgo cardiovascular tiene ese paciente. Avanzando en el desarrollo, digamos, pasamos por la niñez, adolescencia, ya nos metemos con el adulto joven. El embarazo es una circunstancia particular que de pronto puede mostrar a una mujer, digamos, hipertensa, inclusive poniendo en riesgo a veces el salud producto, fetal. claro, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser un poco la mirada sobre esa población, que son las mujeres embarazadas en cuanto a la detección y al futuro tratamiento? Seguro, sí, yo en el ámbito que yo me muevo, la detección es muy rápida porque son mujeres que, digamos, que mutualizadas, que concurren periódicamente a su ginecólogo, quedan embarazadas, seguimiento por el obstetra, o sea que ante la menor cifra de presión arterial o de hipertensión crónica gestacional o incluso preeclampsia, ya está detectado y esa paciente tiene un seguimiento mucho más, digamos, cercano que una mujer que cursa su embarazo sin presión arterial. La eclampsia sería cuando a la hipertensión arterial se le agregan otros elementos, como por ejemplo edemas importantes. Edemas importantes, daño renal, cuando tiene proteinuria, es decir, no es el hipertenso común que uno ve, que uno dice, bueno, lo diagnostico, lo medico, etcétera. Acá está en juego, digamos, la presión y el tema de la normotensión de la madre, y también el hecho es decir, es complejo por los fármacos que se utilizan, por la salud fetal, es decir, hay una serie de cosas que los obstetras están muy acostumbrados a manejar y que digamos, de eso va a depender de que llegue a término y, digamos, de buena manera el producto de la gestación, ¿no? ¿Cuánto influye la actividad física en el comportamiento de la presión? Y la actividad física aeróbica fundamentalmente es importante porque baja varios milímetros de mercurio la presión, pero a su vez también lo que hace es mantener a ese individuo en un peso normal y por lo tanto no va a tener chances de desarrollar hipertensión si no es hipertenso, o si es hipertenso le va a ayudar el descenso de peso a un manejo más correcto, digamos, de la presión. Así que el hecho de hacer actividad física, digamos, uno puede estar hablando de 4, 5, 6 milímetros de mercurio de disminución de la presión, tanto sistólica como diastólica. Estamos hablando de actividad aeróbica, digamos, actividad aeróbica convencional, 45 minutos, 3 veces a 5 veces por semana, y digamos, y de esa manera tener los famosos 150 minutos de actividad física aeróbica semanal, digamos.
Vamos a ir entrando ahora en un tema muy puntual que es la observación de los tratamientos, es decir, aquellos individuos que ya saben que son hipertensos y que tienen la indicación de su médico de 1 o 2 comprimidos y de pronto dicen, no, pero vengo bien con la presión y lo dejo. O que se toman cuando tienen la presión alta y dicen, no importa, ahora me tomo una pastillita y me baja. Claro, tal cual. ¿Qué pasa de esos comportamientos? Yo, primero un comentario volviendo a lo que vos decías, Ricardo, el tema del sodio. Una manera práctica de decirle al paciente y a la familia de que compra algo, se fija en los ingredientes y si el sodio está en los primeros 4 ingredientes, ese alimento no lo debería consumir el paciente, digamos, que es hipertenso. Importante. Eso es comentario con respecto a la dieta. Y con respecto a tu pregunta, en realidad, es decir, es como todo, baja la glucemia, baja el colesterol, baja la presión porque uno toma la pastilla. Cuando tiene normalizado cada uno de estos valores, la deja de tomar y tarde o temprano se va a disparar la glucemia, se va a disparar el colesterol o la presión, por lo cual hay que tomarla. Es decir, yo creo que por eso es importante el diagnóstico de la hipertensión, porque cuando uno lo hace, después de manera crónica, ese paciente va a tomar medicación. Y en un porcentaje muy pequeño van a ser esos pacientes que con muy buen control dietario y de actividad física uno le va a retirar la medicación. Pero no significa que la dieta o la actividad física no sea un tratamiento también de la hipertensión, ¿no? Las famosas medidas higiénico-dietéticas que tiene que tener todo paciente, ¿no? O sea que hay que normalizar hábitos de vida y no hay que dejar de lado la medicación que prescribió el médico, cosa que es fundamental, la adherencia a los tratamientos. Y después un control, digamos, periódico, porque hay pacientes que llegan al consultorio con diagnóstico de hipertensión hace 5 años, con una droga y vienen con la misma dosis, sin control de la presión, es decir, uno tiene que diagnosticar la presión y después, por supuesto, controles periódicos para ver si está en normotensión o no. Bien, vamos a avanzar un poquito más con los grupos etarios y nos vamos a acercar ya al adulto mayor, no al de 60 años, que es un adulto relativamente joven, que está entrando en la segunda adolescencia, sino en el adulto un poquitito más mayor, ¿no? Entremos en ese. ¿Uno puede ser más tolerante, que tenga la presión un poquitito más alta o no? ¿Debemos ser estrictos y el 14-9 y de ahí no nos movemos? No, uno tiene que ser, digamos, más laxo. Es decir, hace unos años atrás la comunidad médica era más estricto, hoy es más laxo y en el cual ya en vez del 140-90 se habla de 150-80 o de 15-8, porque en definitiva a medida que uno va envejeciendo tiene más comorbilidades. Esas comorbilidades son enfermedades asociadas que uno puede tener y como puede ser enfermedad coronaria, enfermedad renal, etcétera, y todo eso trae acaparado que si bajamos mucho la presión corremos ciertos riesgos que son innecesarios, digamos. Doctor Diego Martínez de María, le agradecemos la visita para ayudarnos a esclarecer este enemigo que tenemos, que es la hipertensión arterial. Ecocity, de 12 a 14 horas, por la 96.7, Radio Plus, siempre con vos.